Mi invitado en esta parte del programa es Antonio de la Cruz, analista político, presidente de Inter-American Trend. Antonio, antes de irnos a un tema que habíamos quedado que vamos a analizar, este grado de violencia en el mundo. Estamos como en el filo, al borde, cercano. ¿Cuál es tu reflexión? Estamos en los albores de una nueva era donde realmente se están definiendo un nuevo orden mundial dentro del desorden que hay. Hay un desorden y ese nuevo orden se está conformando, básicamente, y ahí podemos ver... O sea, estos son los dolores del parto. Del parto, correcto. Okay. Del parto. Y ahí vemos un enfrentamiento entre civilizaciones, ¿verdad? La civilización occidental, la islámica, ¿verdad? La misma rusa, ¿verdad? La civilización de ellos, que confrontan la misma China, ¿no? La civilización de ellos, que confrontan hoy a la civilización occidental. Y dentro de eso también tenemos un resurgimiento mucho más, a un nivel más bajo, de lo que son las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico y todo eso que está ocurriendo, que también tienen hoy una dinámica muy fuerte ante gobiernos que creen que la solución para resolver eso es buscando, vamos a poner no balazos sino abrazos, que es la política de México del presidente AMLO, López Obrador, y el proceso de paz mismo en Colombia, ¿no? que total, que tampoco. Entonces, creo que ahí también hay un manejo. Y por último, el de España se basa básicamente en un narcisismo de Sánchez, de querer seguir en el poder y está apostando a sacrificar la nación española por lograr su segundo o tercer mandato del próximos 4 años. Entonces, realmente ahí porque es básicamente el narcisismo de Pedro Sánchez el que nos ha llevado a esta posición, sin reconocer las alertas que le han dado, todo desde su partido, los fundadores como Felipe González, le han dado muchas alertas, la asociación de jueces, ¿verdad? Y él sigue hacia adelante por esa ambición de seguir manteniendo el poder. Que yo creo que estamos en esos partos y estamos en esas dinámicas de las sociedades. Sin contar la guerra del Medio Oriente, que es bien compleja y bien difícil. Ahí es un choque de civilizaciones, básicamente. Una democracia que es Israel y unos islámicos que no creen en ese y quieren que Israel no exista. Bien, ahora el tema otro que quería tratar contigo es lo de la encuesta CATI de Megaanálisis. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Megaanálisis ha venido haciendo mensualmente su encuesta y viene realmente dando un perfil de lo que ocurre en Venezuela, una fotografía bastante buena, ¿no? En términos por ser mensual, toma la foto y nos refleja. Y aquí en esta última tiene varios hallazgos importantes, como que el 97% de los venezolanos quiere tener un trabajo bien remunerado que le garantice una jubilación mensual decente y estable. O sea, el venezolano ya no cree básicamente en que el Estado le provea, sino quiere él mismo ser el generador de su riqueza. Y asimismo, de 9 de cada 10 venezolanos, 9 de cada no cree en el socialismo, cree más bien que le ha traído un mal vivir, una desesperanza, la separación de la familia y la pobreza a los venezolanos. Y entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que precisamente ese es el mensaje que se ha conectado de ese nuevo país con María Corina Machado, que plantea un país donde tú eres, ¿verdad? El Estado está al servicio del ciudadano. Y precisamente eso es lo que realmente le da esa fuerza, porque está conectada con esas grandes mayorías que hoy buscan en Venezuela un modelo distinto, quieren algo que les permita poder generar riqueza y en libertad. Pero también determina, ¿verdad?, que 8 de cada 10, eso se ha mantenido en el tiempo, 8 de cada 10 venezolanos no votaría por Maduro en unas elecciones presidenciales. En esta fotografía de octubre finales, después de las elecciones del 22 de octubre de la primaria, es la fotografía que toman hasta la semana pasada. Pero también cuando van
a revisar los liderazgos dentro del PSUV, ¿verdad? Que eso es interesante. Maduro sigue manteniendo un liderazgo con un 57%, pero aparecen nuevas figuras dentro de eso. Ya no es ni Cabello no ocupa el segundo puesto, ni el gobernador de La Cava, de Carabobo, lo ocupa Jorge Rodríguez con un 12%, y algunos ven hasta el mismo fiscal Tarek William Saab con un 11,6%, un 12%. Entonces, y los otros están en 6%. Entonces vemos como hay una reconfiguración interna dentro del PSUV, buscando, ¿verdad?, esa figura. Pero asimismo, como si hay un 82 que no vota por Maduro en una elección presidencial, tampoco confían 8 de cada 10 de los anuncios ni los ofrecimientos que hace Maduro, o sea que está corroborado ahí. Y hay un elemento interesante en esa encuesta, Leopoldo, que es que midieron por primera vez la intención de voto en el referendo del 3 de diciembre sobre la zona de reclamación de Guyana. Según la encuesta, participaría el 5,76% del padrón, que equivale a 1.190.000 electores alrededor de eso. O sea, se tendría una menor participación que la primaria. La primaria fueron 2,5, según esta encuesta, iría alrededor de 1.190.000. Ok, Antonio, yo tengo que hacer una pausa reglamentaria, pero con todo este mundo en contra de Maduro, con todas las investigaciones sociales en contra de Maduro, tenemos la persistencia de Miraflores de seguir manteniéndose en el poder. Entonces, las elecciones son inevitables. Las elecciones ya están prácticamente cantadas, que es un rechazo altísimo a Maduro. ¿Qué camino le queda a Miraflores? ¿Tú ves a Miraflores entregándose en unas elecciones y respetando los resultados? ¿O tú ves a Miraflores llevándose más gente detenida, mayores restricciones y volviendo leña la economía al regreso Antonio de la Cruz? Te dejo una pregunta en el aire, porque veo también, por ejemplo, el caso del embajador encargado de Estados Unidos para Venezuela, donde señala que en un esfuerzo máximo, en vez de presión máxima, peleamos por elecciones con condiciones democráticas, esperamos habilitaciones de candidatos, liberación de más presos políticos y de americanos detenidos en Venezuela. Entonces, va Miraflores a seguir la presión prácticamente del país, la presión de los países amigos, o se va a enquistar, lo cual va a llevar a que se quiebre la barra, pues. No se va a doblar, pero se va a quebrar. Maduro está en una situación que hay una expresión americana que se llama Catch-22. Nosotros podríamos decirlo en criollos: si me agarra el chingo, me agarra sin nadie. ¿En qué sentido? Sabemos que el acuerdo de Barbados es un acuerdo que fue elaborado entre la administración Biden y el régimen de Maduro. Eso fue un acuerdo a alto nivel que se hizo en Doha. Se conversaron las bases de ese acuerdo, donde hay un compromiso de muy alto nivel, en la que Maduro no la tiene fácil para traicionar ese acuerdo. Lo puede hacer, pero tiene consecuencias para él en ese sentido. O sea, él podría traicionar. Pero si vemos que él traiciona el acuerdo, ¿cuáles son sus consecuencias? Las consecuencias básicamente son de que van a ponerles límite a todo el dinero que le están entregando a Maduro con la suspensión de las sanciones, que una vez en los cálculos rápidos que he hecho son alrededor de 20.000 millones de dólares. De esos son 14.000 entre petróleo y gas, unos 2.500 en oro, ¿verdad? Y unos 5.100 millones que hay en el Fondo Monetario Internacional, que no se han otorgado porque el fondo no reconoce a nadie como la autoridad legítima de Venezuela. Entonces,
Maduro necesita ese dinero, pues ese dinero le permite a él el control social. Además, él lo está viendo hoy, sin ver esos volúmenes, pero ve cómo ya esa relación de ingreso de dólares le ha permitido suavizar la devaluación del bolívar. Ya vemos cómo el bolívar no pega un brinco, como estaba sucediendo, sino que va muy suavemente, apenas un 0.2% diario, ¿no? Que venía en más o menos entre 0.8 y 1 punto diario. Entonces, ya le empieza a ver, de alguna manera, algunos beneficios y todo eso que las compañías quieren regresar a Venezuela, de la India, de España, del Medio Oriente, ¿verdad? De Qatar, etcétera, etcétera. Entonces, él tiene eso ahí. Pero eso también, su plan para poderse hacer competitivo, él necesita precisamente el nacionalismo, volver a levantar eso, y por eso abre el frente, vamos a llamarlo así, de Guyana, ¿no? Que sabemos que no va a llegar a nada, eso no llega a nada, pero él necesita levantar ese sentimiento para poder capturar la voluntad de los chavistas, no de los maduristas, en la que está muy cerrado. En esta encuesta le dan 8,2% de intención de voto, la última de Mega Análisis, pero que él necesita recuperar ese terreno con eso. Y por otro, el otro eje que él tiene para actuar, precisamente todos lo sabemos, que ir con una oposición dividida a esa elección en el 2024, que lo va a seguir trabajando en adelante. No ahorita el efecto, María Corina no permite nada si no está alrededor de ella, porque si no, los partidos se vacían y van a estar alrededor de María Corina. Entonces, no es el momento para ello. Ellos vienen trabajando. Entonces, ¿qué ocurre? Si Maduro se pone y traiciona, no tiene los recursos que está buscando. Entonces se quedaría sin el control social, y esa popularidad del 8,2% a la vuelta de 3, 4, 5 meses va a estar en 3, 2, 5. Y ahí él comienza a ser el problema de la causa del país. No solamente eso, sino que sus aliados naturales que han venido ayudándolo a blanquear internacionalmente, como Lula y Petro, van a costarle mucho. Y en la reunión que va a ver ahora en noviembre en París con Macron, que se vuelve a hacer, le va a costar mucho sostenerlo. O sea, viene en caída libre Maduro, tanto internamente como en la opinión pública internacional, como con los aliados históricos del chavismo. Viene en una caída en la que va a tener que irse a medir electoralmente con algunas condiciones que él va a conseguir, que le va a poder ser competitivo y que podría intentar ver si revierte ese escenario. Yo voy a poner un ejemplo solamente para que veamos que no es imposible. ¿Okay? En este momento es imposible, pero a la vuelta de unos meses no necesariamente es imposible. Y me voy a ir a la elección de Argentina. El gobierno que hoy está en Argentina, el de los Fernández, es el peor gobierno que ha tenido Argentina desde la época de la democracia, hace 40 años. Y su ministro de Economía, Sergio Massa. Que la economía es un desastre. Ajá, que ha estado un año y que cobra toda esa factura. Hoy es competitivo y puede ser que gane la elección el 19 de noviembre. Si Massa logra revertir eso, Maduro se va a ver en ese espejo. Dice, yo tengo un chance. Pero en este caso, el adversario de Massa es alguien que también sombra dudas por su discurso demasiado extravagante, por tener una personalidad que puede interpretarse como un salto al vacío. Pero en el caso venezolano, después de unas elecciones primarias, después de los pasos que ha dado, María Corina, si Miraflores está jugando al desgaste, parece ser que la ola es todo lo contrario. En este momento no hay ningún desgaste, más bien fortaleza, María Corina. Pero en el caso de Argentina, ahí está la estrategia precisamente de ese movimiento del peronismo, que en vez de ir con Patricia Bullrich, que podía ser la mejor competidora en ese sentido, por lo que tú dices, en el otro, estableció unos mecanismos para que fuera Milei en términos de la defensa del voto en la primera de cambio, ¿no? en la que ellos llaman el paso, y él salió de primero. Entonces, yo creo que ese diseño lo podría alimentar, no copiarlo, podría alimentar a Maduro, que si se manejan las cosas de una manera como ellos consideran que lo están haciendo ahorita,
podrían ser competitivos y podrían tener una opción, que es lo que yo creo, porque yo no creo que Maduro se salva de no ir a una elección presidencial, no puede, no tiene cómo, porque necesita el dinero, necesita manejarse, porque de otra manera él se le complica mucho su escenario y él no solamente no saldría de una solución democrática, sino que podría hacer presión interna de sus propios colaboradores en decirles: Maduro, es el momento en que podamos hacer una selección que pueda permitirle una salida a este país, porque, vuelvo a decir, y aquí la mayor presión la va a tener de sus aliados tradicionales, como lo llamaste, de Lula y de Petro. ¿Por qué Lula le interesa esto? Porque Lula está mandando a las empresas brasileñas a ir a Venezuela nuevamente, a hacer, y necesitaba que no estuviera sancionada para poder recibir los flujos de las transacciones, porque si no había el sistema SWIFT, ¿cómo recibían las empresas los pagos? Entonces yo creo que aquí hay un juego también por parte de lo que se está manejando internacionalmente en términos de esos grupos del Foro Sao Paulo o del Grupo de Puebla, que están viendo este escenario también para ver cómo resolver la crisis en Venezuela. Porque si la resuelven en en Argentina, le va a permitir, porque ellos le tienen mucho temor que vuelva a regresar se vuelva a volver el péndulo hacia gobiernos de centro derecha. Entonces, y Venezuela, tú sabes que es importante. ¿Por qué Maduro no va a tocar? Lo de Guyana es muy sencillo, porque ahí está metido Brasil. Brasil hizo la carretera esa que tú señalaste, creo que ayer, desde el norte hasta la salida, y atraviesa todo el Esequibo. Y ahí está China, y ahí está el CARICOM. Y Maduro no tiene plata para afrontar una guerra. Para afrontar una guerra se necesita mucho dinero. Si no, pregúntenle a Zelensky y pregúntale a Netanyahu, que lo que pide es plata, porque necesita manejar una estructura y una logística que no se sostiene si no Tengo tiene... 20 segundos. En otra palabra, Maduro puede dar un giro copernicano y darle la vuelta políticamente, o está condenado a... Él busca el giro copernicano, pero hoy las condiciones lo están llevando a, si no lo maneja bien, a enterrarse por sí mismo. Cuesta abajo en su rodada. Correcto. Gracias, Antonio de la Cruz. Breve pausa y seguimos con ustedes.